El futuro de las pensiones es un tema que divide y mucho a España. Por un lado, el gobierno nos promete seguridad, tranquilidad, pero por otro, muchos expertos advierten de una factura que podría ser inasumible para las próximas generaciones. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Vamos a intentar desgranar las claves de esta promesa y, sobre todo, de su verdadero precio. Como en toda controversia, hay al menos dos caras. La primera, claro, es la del gobierno, que defiende su gestión con un mensaje de calma total, de que todo está bajo control y el sistema es perfectamente sano. Bueno, la postura oficial es rotunda, ¿no? No se va a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Y, a ver, a primera vista esto suena a una noticia fantástica, porque parece que protege a los jubilados, tanto a los de ahora como a los del futuro, de posibles recortes. Pero claro, esta decisión no sale de la nada. Y aquí es donde la historia se empieza a complicar. Porque mientras el gobierno proyecta este optimismo, los principales organismos económicos, tanto nacionales como internacionales, están viendo un panorama, digamos que, muy diferente. Fijaos en el contraste. Es que es brutal. La OCDE, que es una de las voces más respetadas en economía, recomienda hacer justo lo contrario para que el sistema no se venga abajo. Tenemos dos visiones totalmente opuestas. ¿Cómo es posible una discrepancia tan enorme? Pues la respuesta en realidad no está tanto en la política como en los números puros y duros. Y es que la clave de todo esto, la raíz del problema, está en los números. Y más concretamente, en la demografía. España se enfrenta a un cambio de población drástico. Y ese es el verdadero motor que está detrás de todas estas advertencias. Este dato es demoledor, 51,4%. Esa va a ser la tasa de dependencia en el año 2050. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que por cada 2 personas que estén trabajando, habrá más de una persona jubilada dependiendo de sus cotizaciones. Sencillamente, el sistema no se diseñó para soportar algo así. El sistema de reparto que tenemos se basa en algo muy simple. Los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. Pero claro, si pasamos de tener casi 3 trabajadores por cada pensionista a tener solo 1,6, la presión sobre cada trabajador, sobre cada nómina, va a ser sencillamente brutal. Y si abrimos el foco y nos comparamos con Europa, el problema se ve todavía más grande. España va camino de ser líder absoluto en gasto en pensiones de toda la OCDE, muy por encima de países con economías tan potentes como la alemana. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿quién paga esta fiesta? Porque al final, toda decisión política, sobre todo una de este calibre, tiene ganadores y perdedores. Y en el tema de las pensiones, la línea que los separa parece ser fundamentalmente la edad. Es una brecha generacional. Las políticas actuales crean una división muy clara. Por un lado, los jubilados de hoy y algunos perfiles de trabajadores con carreras más inestables salen beneficiados. Por otro, todo el coste recae directamente sobre los hombros de los más jóvenes y de los autónomos. Vamos a ver cómo funciona exactamente. Para los que se benefician hoy, las ventajas son muy concretas, muy tangibles. Sus pensiones por ley suben lo mismo que la inflación. Y además se ha creado un sistema de cálculo dual que permite elegir los últimos 29 años de cotización y quitar los 2 peores, lo que da una flexibilidad que en muchos casos puede mejorar la pensión final. Claro, la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para pagar todo esto? Porque nada es gratis. Y aquí es donde entra en juego un concepto nuevo que ha aparecido en las nóminas de todo el mundo, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, o MEI. Y aquí está el quid de la cuestión. Este mecanismo, en la práctica, funciona como un impuesto puro y duro. Es una cotización extra que se paga hoy, pero que no genera ningún derecho para la propia jubilación de mañana. No va a tu bucha, por así decirlo. Y para los autónomos la carga es todavía mayor, porque tienen que asumir ellos solos el coste íntegro. Y todo este esfuerzo colectivo es para sostener un sistema que, ojo al dato, es increíblemente generoso. La famosa tasa de reemplazo en España, que es el porcentaje del último salario que se cobra como pensión, es del 80,4%. Es de lejos la más alta de toda la OCDE. Evidentemente, para mantener este nivel de generosidad tan alto, ha habido que tomar decisiones. Y una de las más importantes ha sido descartar activamente otras vías de reforma, que, según los expertos, eran vitales para la sostenibilidad a largo plazo. La pieza clave que se ha quitado del tablero de juego fue el factor de sostenibilidad. La lógica que tenía era aplastante. Si cada vez vivimos más años, el sistema tiene que ajustarse de forma automática para poder pagar las pensiones durante todo ese tiempo extra. Al eliminarlo, se ha quitado básicamente una válvula de seguridad fundamental del sistema. Y con esta decisión, la verdad es que España se ha quedado prácticamente sola en el mapa europeo. La gran mayoría de nuestros vecinos ya han hecho reformas de sentido común, tienen en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión y, lo más importante, ajustan el sistema a la esperanza de vida. España ha elegido conscientemente ir a contracorriente del resto. Muy bien, entonces,
Si ignoramos las advertencias de los organismos internacionales, si descartamos las reformas lógicas que están aplicando otros países, la pregunta es inevitable. ¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente? Pues las advertencias de expertos como Conde Ruiz ponen los pelos de punta. El gran riesgo de no hacer nada ahora es que, en el futuro, haya que aplicar recortes drásticos y de golpe, como les pasó en Grecia o Portugal, afectando incluso a la gente que ya está cobrando su pensión. Y que nadie piense que esto es un problema de 2050. No, está pasando ya, ahora mismo. El sistema de pensiones ya es deficitario. Cada año necesita una inyección de dinero público gigantesca, más de 41.000 millones de euros que salen de los impuestos de todos, simplemente para poder pagar las pensiones de ese año. Así que, al final, el punto clave es este. La elección real no es entre reformar o no reformar. La elección es entre hacer un ajuste gradual, planificado y controlado ahora, o enfrentarse a un escenario mucho más doloroso en el futuro, ya sea con subidas masivas de impuestos, con recortes en sanidad o educación, o con un hachazo repentino a las propias pensiones. Toda esta situación nos deja con una pregunta fundamental, una que define el contrato social entre generaciones. Por un lado tenemos la promesa y la realidad de un sistema muy generoso en el presente. Pero la gran incógnita, la que queda flotando en el aire, es el precio real que las generaciones futuras tendrán que pagar por esa generosidad. Y esa es una pregunta que de momento sigue sin una respuesta clara.